El verbo es de por sí solo, el verbo en sí, la palabra, tiene un tremendo poder sobre los oyentes. La palabra simple, no hablando de la palabra de Dios, tiene un poder. Alguien se pone a predicar mentiras que ni él mismo se las cree y encuentra a alguien que se las crea y que le siga. Eso lo saben bien los vendedores, los comerciantes, que con las palabras convencen al cliente, creándole una necesidad que el cliente no tiene. Le hacen ver que necesita esa olla. Le hacen ver que necesita ese aparato de batir, de cortar verduras. Y lo convencen tanto que aunque valga 2 o 3 millones lo endeudan. Con la palabra, con el verbo convincente. No estoy refiriéndome a la palabra de Dios, sencillamente a la palabra simple, al verbo simple. Convencen. De tal manera que el verbo en sí solo, la palabra en sí sola, tiene un poder sobre la gente, sobre el oyente. Por eso usted ve en la televisión tanta propaganda, ¿verdad? Cuña, ¿cómo llama esto? Comerciales. De este producto, del otro y del otro. Y así no sirva para nada el producto, la gente lo compra. Así no sirva. Y allí parece que le explican a la gente qué es lo que debe comer, qué es lo que debe vestir, qué es lo que debe beber, qué es lo que debe usar, qué zapatos le quedan bien, qué color le queda bien. Y la gente camina por ahí porque el verbo, la palabra, ejerce ese poder sobre la gente. Sencillamente la palabra. Gloria al Señor. Y le hacen ver a la persona que necesita eso, aunque no lo necesite. Puede tener el closet lleno de ropa. Puede tener 2 o 3 relojes. Y vienen con la revista de, ¿cómo llaman las revistas esas de venta de artículos? Egoe. Y ahí en la revista le dibujan a todo color la prenda que la ve más bonita que lo que ella es. Las cosas en las vitrinas las acomodan que se vean bien lindas. Aunque después que usted la compre se le arrugue la camisa. Pero el ojo y la cosa y la propaganda y la publicidad vende. El verbo, la palabra. Entonces yo estuve pensando, si la palabra simple, la palabra del ser humano simple, ejerce poder, gloria al Señor, entonces si el verbo simplemente tiene poder por sí solo, ¿cuánto más si lo potenciamos con el poder del Espíritu Santo? Amén, amén. Aleluya. Con la intervención divina el verbo recibe una recarga muy poderosa. Por eso cuando usted predica con la unción del Espíritu Santo, esa palabra causa efectos profundos. Si nos convence un vendedor, si trae convicción a la gente un vendedor por la parla, por lo que sabe mover la lengua, diga usted qué tal la voz de Dios, el verbo, la palabra de Dios, que no es solamente la palabra del predicador, sino que está potenciada con el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando usted oye predicar la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, siente que se desvanece, que la piel se le recoge como digüera de gallina. Siente uno que se le erizan los vellos y siente en lo profundo. Y entonces es cuando uno llora en la presencia de Dios y reconoce y se le humilla al Señor, porque esa palabra poderosa causó efectos profundos que a uno no se le olvidan nunca. Pasan los 30, 40, 50 años y uno no puede olvidar aquel principio. Demos gloria al Señor, porque la palabra que actuó, que tuvo acción en el principio, en el génesis de las cosas, también se movió el día que me convenció a mí. Esa misma palabra produjo un principio en mi vida el día que entendí el Evangelio. Yo lo entendí. Y alguna vez le decía yo a la audiencia, yo conozco el camino de la salvación. ¿Y sabe por qué lo conozco? Porque Dios me lo mostró. Amén. Aquí hay hombres y mujeres conmigo que hemos visto el camino de la salvación y no se nos confunde con ningún otro, porque Dios nos lo mostró. Y hubo un principio en nuestra vida, un principio. Y ese principio se logró por el verbo, por la palabra. Denle la gloria al Señor, hermanos. Entonces, ese verbo, nuestro verbo, potenciado con el Espíritu Santo,
produce efectos extraordinarios en la vida de un oyente. Así que si predicamos la palabra de Dios con fe, la gente creerá y la seguirá. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, como ya leíamos, que prediques la palabra. Te encarezco, te juramento. Casi como si le dijera, júrame que lo vas a hacer. Así que la gente habla, ¿verdad? Júrame. ¿Ah? ¿Cómo dice la gente, hermano? Así es. Y ahí va. Que yo veo a Pablo casi que diciéndole a Timoteo como que júrame que vas a predicar. Yo creo que para esa época ya Pablo estaba un poco viejito. Y él presentía que ya la carrera de él estaba corta. Y estaba dejando quien lo reemplazara. Y uno de ellos era Timoteo. Y puso como un juramento, delante de Dios te encarezco. Y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. A mí me parece grande eso. Muy grande. Es un pacto. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. De manera que si predicamos la palabra de Dios con fe, la gente se convertirá al Señor. Por eso es, porque Pablo sabía el poder de la palabra, es que Pablo le recomienda a Timoteo, le recomienda y lo juramenta, diciendo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a la hora que sea, a tiempo y fuera de tiempo. El hermano Fernando López nos enseñaba en una asamblea que los hombres descubrieron que un caballo arrastraba 500 kilos, pero que agregándole otro caballo se potenciaban y ya no arrastraban 1000 entre los dos, sino 1500, porque se potencia la fuerza. 2 caballos serían 1000 kilos, pero ahora se agrega el otro caballo y ya no son 1000, sino 1500, nos enseñaba nuestro hermano una vez. Entonces el verbo, esa facilidad de expresión, por eso es que los hermanos que son fáciles de expresión, que, como digo, que tienen léxico, que tienen discurso, rinden mucho cuando van a evangelizar, porque se une su capacidad natural con el poder del Espíritu Santo y ese mensaje es contundente. Ese mensaje causa efectos. Así es nuestro verbo potenciado con el poder del Espíritu Santo, se llena tanto de poder que penetra esa palabra, penetra hasta partir el alma, dice la Biblia. Se potencia tanto que ese mensaje penetra hasta partir el alma. Mientras se predica ocurren milagros, porque la palabra de Dios está penetrando, está llegando. Es por eso que mucha gente mientras se predica la palabra, ellos están llorando. Las lágrimas salen de lo profundo, porque la palabra de Dios penetra como espada de 2 filos hasta partir el alma. Ahora recuerde que para todo hay gente en la vida, en la tierra. Desde los oficios más viles hasta los más prestigiosos hay quien los haga. Para todo hay gente. Y si para todo hay gente en el mundo, para toda clase de arte y de oficio y todo, ¿cuánto más para Dios? Hay cosas que a simple vista parecen locura. Sin embargo, a alguien las cree y las profesa. Hasta eso de los alienígenas que están hoy presentando constantemente por televisión, los alienígenas ancestrales, lo han convertido en una religión. Esa es una religión, no se lo olvide. Y aglomera muchos seguidores, porque para todo hay gente. Aglomera cantidades, eso unido con la doctrina de la nueva era, que son de la misma naturaleza. Eso están arrastrando gente en cantidad. Yo veía algunos seguidores de esos, que ellos están preparándose porque viene algo apocalíptico para el planeta y se están preparando para irse a las montañas a vivir como vivía el hombre antiguo, como los seres salvajes, a sobrevivir en la montaña, porque según ellos le temen a lo que va a pasar en las ciudades grandes, al caos que va a haber, porque vendrá algo apocalíptico. Y ellos pretenden esconderse en las montañas. Otros están pensando en irse a otro planeta, al Marte o a la Luna, y cambiar su domicilio
porque saben, los científicos, los grandes saben que la situación está tesa acá en la Tierra y que le espera algo apocalíptico a nuestro planeta. Pero mire el escape que ellos buscan. Ellos no saben que la persona que se convierte al Señor va a vivir en cielo nuevo y tierra nueva, y no tiene que irse allí a la montaña, ni allá a los nevados, ni huir de la civilización. Lo que tiene es que agarrarse del Señor, porque el Señor tiene promesas para todos los que confían en Él. Fíjese usted hablando de que para todo hay gente, fíjese usted que hay gente marcándose con el 666, mientras que otros le tienen miedo, mucho miedo, puesto que es un número de mal agüero. Aún a la gente que no son entregados al Evangelio, cuando oyen del 666 les da miedo. Si le toca la cédula 666, si la placa del carro sale 666, si el recibo que le dieron sale 666, les da miedo. Mucha gente me ha preguntado, hermano, venga acá, ¿usted qué dice? Mire, porque le salió el 666. Sin embargo, como para todo ahí en la tierra, hay gente voluntariamente marcándose con el 166. La doctrina de sacreción en gracia, la gente se marca. Entonces hay gente para todo. La gente le tiene mucho miedo y le tiene mucho asco a los muertos, por lo general. Pero hay otros que viven de rasgar muertos y hacer necropsia a cadáveres en descomposición. Es más, hay gente que come carne humana. A varios hemos visto por la televisión que los han enjuiciado porque desapareció una persona y no la encontraban por ninguna parte, y la encontraron en la nevera del señor fulano. En la nevera del señor fulano, ahí estaba, comiéndoselo de a pedacitos. Esa es una locura, pero hay gente para eso. Hay. Increíble. Increíble. Pero hay. Hay buzos que trabajan en lagunas de oxidación o de aguas residuales. Hay gente que meten las manos en los manjoles y en las cloacas del alcantarillado. Hay gente que camina por dentro de los tubos de las aguas negras. Hemos visto también por esos documentales buzos profesionales para meterse en una poza séptica, digámoslo así, en una laguna de oxidación, y bucear y meterse al fondo como un pescador para destapar las tuberías. Y viven de eso y hacen eso. Cosa que uno no quisiera ensuciarse ni un dedo, pero hacen eso. Quiere decir que hay para todo. La gente hace lo que sea. Cuando Pablo le recomienda al joven Timoteo que predique la palabra, es porque él sabía que nuestro verbo potenciado con el Espíritu Santo hará un efecto poderoso en los oyentes. Y aunque muchos lo rechacen, aunque muchos lo desechen, y hay quienes lo desechamos por un tiempo, pero muchos se convertirán al Señor. Este evangelio ha sido rechazado y aún todavía es rechazado. Pero ese no es inconveniente para que la iglesia crezca. Cada día se están entregando las gentes al Señor. Y hubo personas como yo, que rechazamos el evangelio por años, que lo maldecíamos, que renegábamos, que hablábamos pestes de los evangélicos, porque la religión tradicional nos había enseñado eso. A nosotros nos decían que no podíamos asomarnos ni a un culto, porque esos eran secuaces de Satanás y engañaban a uno que eso era diabólico. Le teníamos miedo a pasar por enfrente donde se hacía un culto. Le teníamos miedo a leer las escrituras, porque al leer la Biblia posiblemente nos iban a convencer. Pero eso pasó por un tiempo, unos años y años, hasta que la palabra de Dios hizo una obra milagrosa en la vida de nosotros. Y nos convertimos al Señor. Amén. Porque el verbo, la palabra, es convincente y trata en lo más profundo de la persona. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, aunque muchos lo rechacen, pero muchos se convertirán al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, si predicamos contra el pecado, si nosotros siempre continuo predicamos contra el pecado, de seguro que algo pasará en los pecadores, en la vida de los pecadores. Porque si hay momento en que uno se siente pecador delante de Dios, es cuando se encuentra con Dios. Cuando uno entiende el evangelio, se siente pecador delante de Dios. Cuando anda por allí tranquilo, suelto en la calle, haciendo sus cosas, él cree que está bien y anda bien porque el pecador no le fastidia el pecado. Pero cuando va a un culto y se presenta delante de Dios y oye la palabra, inmediatamente es como si lo pusieran delante de un espejo de cuerpo entero que se ve embadurnado de barro o de aceite. Se ve completamente deforme y le causa mucha tristeza cuando se ve de esa manera, porque la palabra de Dios lo hace ver pecador.
Para que el pecador se arrepienta, primero hay que hacerlo ver pecador. Si no se ve pecador, nunca se arrepiente, nunca llega. Pero cuando el pecador, por medio de la palabra de Dios, se ve a sí mismo vil, sucio, desagradable a Dios en la vida del mundo, en la inmundicia, es cuando cae de rodillas y orando ante Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole al Señor que lo salve, porque sabe que está perdido. Demos gloria al Señor. Entonces, si predicamos contra el pecado, el pecador tendrá que sentir. En el pecador pasará algo. De igual manera, si predicamos constantemente la santidad, porque es que la palabra hace efecto, el verbo. Demos gloria al Señor. El verbo hace efecto. Si predicamos frecuentemente la santidad, de seguro que veremos resultados en la vida de los hermanos. Porque cuando predicamos con fe, la palabra de Dios entra en acción. Y la misma palabra, el mismo verbo que en el principio dijo, hágase la luz, es la misma que en lo interior de una persona le habla, le dice. Y ahí hay un principio. Los hermanos que están aquí conmigo recordarán en qué momento hubo un principio en su vida. Fue en un culto, fue en un mensaje, fue cantando un coro, un himno, fue que Dios le mandó un hermano a su casa, fue que un día cogió la Biblia por accidente y se puso a leerla. Y en ese momento, el verbo, la palabra de Dios penetró. Y a partir de ese momento comenzó nuestra vida. Y el verbo que en el principio hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, es el mismo verbo de Dios, la misma palabra de Dios, que está haciendo hoy hombres y mujeres nuevos. Porque el hombre se había desfigurado y perdido. Pero por la palabra de Dios nosotros estamos siendo hechos de nuevo. El Evangelio ha hecho de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. No se le olvide que la Biblia habla de nueva criatura. No se le olvide que la Biblia ya habla de nacer de nuevo. Amén. Así como en el principio, así como en el Génesis. En nuestra vida espiritual también hay un principio, también hay un Génesis. Y eso ocurre por la palabra gloriosa del Señor, por la predicación de la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra ungida. Un predicador llevaba muchos años en un pueblo y solo reunía a unos pocos. Luego llegó un payaso y muy pronto reunió una multitud. El predicador preguntó al payaso, ¿cómo hace usted para reunir tanta gente en tan poco tiempo? Y yo que llevo tantos años predicando en este pueblo, no he logrado reunir casi a nadie. Le dice el payaso, lo que pasa es que yo digo la mentira como si fuera verdad. Usaba el verbo. Y usted predica la verdad como si fuera mentira. Tímidamente. El payaso llegó predicando y hablando y haciendo bulla, y el verbo lo puso a funcionar y reunió medio pueblo. El predicador predicaba por allá en un rincón, escondido tímidamente, y no usaba el verbo de la palabra de Dios, sino que estaba tal vez aquí apenado y no hacía nada. Por eso la palabra de Dios, y como dije, potenciada con el poder del Espíritu Santo, es una palabra que se puede predicar a los cuatro vientos, que se le puede decir al mundo a donde sea, y deje que ella corra, porque la palabra de Dios corre y es glorificada. Ella misma hace lo que usted y yo no hacemos, porque es la palabra bendita de Dios. Prediquemos sin miedo, que su palabra no nos dejará quedar mal. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Vamos a ir a la palabra de Dios. Número 11. Vamos a mirar ese pasaje, 11. Génesis 11, 19 al 23. Yo lo voy a leer, espero que todos lo ubiquen. Números 11, 19. Ténganlo en la mano porque lo vamos a leer. 19. ¿Listos? Bueno, fue el caso aquel cuando el Señor le envió codornices al pueblo para que comieran, porque estaban renegando. Hablaban de Dios y hablaban de Moisés. Decían que los habían traído al desierto para dejarlos morir de hambre y renegaban. Verso 19. Y entonces el Señor le dijo, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Estaba el Señor como bravo, ¿verdad? Como de mala. Y le aborrezcáis, y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto?
Entonces dijo Moisés también estaba afectado, y le dijo Moisés a Dios: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollará para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés estaba afectado también. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. 600,000 de a pie fuera de mujeres y niños y todo lo demás. ¿Cuánto es la apreciación de los que salieron de Egipto? Como 2 millones y pico, ¿verdad? Los que han hecho cuentas. Creo que han hecho la apreciación como de 2 millones y piquito de personas. Para darle carne a 2 millones de personas así en un día. Y no una presita chiquita. Era hasta que le saliera por las narices, hasta que la aborrecieran. Se hastiaran de comer carne. Eso parecía imposible y en el lugar donde estaban. Porque ni siquiera estaban en una ciudad para decir que vamos a hablar con el frigorífico, que vamos a hablar con el ¿cómo llamas ahí? Con Lesar. Vamos a hablar a ver si conseguimos unas toneladas de carne. Nada, estaban en un lugar muy terrible, en medio del desierto de Sinaí. Y a Moisés también le causó extrañeza la cosa y dijo: ¿cómo? 600,000 son los que estaban conmigo de a pie. Y tú dices: les daré carne hasta un mes, hasta que la aborrezcan, hasta que les salga por las narices, así como de mala ley, ¿verdad? Que les salga por las narices. Entonces Moisés mismo estaba afectado por lo que estaba pasando. Y él dijo: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? No hay. ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Vamos a ver si se cumple mi palabra o no. Y dice la Biblia que vino un viento en el desierto, un viento, una brisa, y trajo codornices. Las codornices son unos animales como un pollo, ¿no? Grandecitas. Yo creo que son grandes, no son pajaritos chiquitos. Más grandes que una paloma. Las codornices. Por aquí, por los potreros de acá, por la región nuestra, hay unas que llaman corní, pero esa es chiquitica, ¿verdad? Parecida a esa, pero más grande. Y vino un viento que regó animalitos de esos. Dice que a un día de camino al lado del campamento y a otro día de camino del campamento, y no sé cuántos codos, creo que 2 codos de alto. Eso había una montonera, hermano. Eso era para agarrar por pila. El que mínimo recogió 10 montones. Y no tenía que usar cauchera, ni piedra, ni chopo. Yo creo que ni palo, eso era agarrando. Y hubo comida que la gente rechazó. Porque se cumple mi palabra o no. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y lo que Él dice se hace. Y cuando se predica su palabra hay que tener respeto porque ella es la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12. Movamos la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. 4:12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra, esta palabra es penetrante hasta partir el alma y el espíritu. Así dice la palabra de Dios. El espíritu, el alma y el espíritu penetra. Dice que las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, hasta los pensamientos, ¿no? Y las intenciones del corazón. Penetra hasta allá. Es decir, que Él en este momento sabe qué estoy pensando yo y qué está pensando usted. Hermano, Dios conoce sus pensamientos ahora. Él sabe si usted está en el culto o no. Él sabe si usted está pensando en Él o no. O si usted está pensando en la comida de la tarde. O de pronto invitó a su familia y van a ir a la noche a algún brinde, que no es malo. Pero Él sabe si usted en el culto está allá en
brinde o está en el culto. Ustedes, mis amigos que están aquí, Dios conoce sus pensamientos. Amén. Por eso es que delante de Él tenemos que portarnos, vea, finito. Ubicarnos bien, porque estamos al descubierto delante de su presencia, porque Él conoce todo. Demos gloria al Señor, porque es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y no solamente en la parte psicológica y espiritual, sino las coyunturas y los tuétanos, y la parte literal, física, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La parte emocional de la persona también la tropieza la palabra de Dios ungida. Dice en el Salmo 147, mírenlo allá, dice, Dios envía su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. Aleluya. ¿Lo leyeron? Salmo 147, verso 15. Él envía su palabra a la tierra. La palabra es el verbo. Él lo envía. O sea, yo no estoy predicando aquí porque me da la gana. Quizás aquí en Valledupar en este momento hay como 20, ¿qué? 26, ya dice cuántas iglesias habrá, 28. Como 28 pastores hay ahora mismo predicando la palabra del Señor en esta ciudad. ¿Quién obligó? ¿Quién trajo a esa gente a la iglesia para que predicaran? La mayoría de esos 28 hombres éramos gente del mundo. Y la mayoría de ellos no nos gustaba el evangelio. ¿Quién nos trajo? Primero nos trajo el evangelio y luego empezó a luchar con nosotros, a purificarnos, a prepararnos, a arreglarnos, a darnos los perfiles para que pudiéramos hoy estar predicando, pregonando su palabra, porque Él envía su palabra, no es el hombre, es Dios el que envía su palabra. Demos gloria al Señor. Él envía su palabra a la tierra. ¿Y qué dice? Velozmente corre su palabra avanza. Ese verbo por el cual fueron hechos los cielos y la tierra, hoy está haciendo hombres y mujeres nuevos. Hoy aquí hay nuevas criaturas. Aquí hay un pueblo renacido. Quiere decir nacido de nuevo. No de la parte física, no de nuestros progenitores materiales, sino nacidos de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los nuevos nacidos, alcen la mano conmigo, a ver. ¿Seguro? No la baje. ¿Usted está seguro? ¿Sí está seguro usted que nació de nuevo? Que ha habido una nueva creación en nosotros, una nueva creación. Nuevas criaturas, hermano Moisés. ¿Por qué sucedió eso? Efectos del mismo verbo. Son efectos de la misma palabra. Aquella que en el principio dijo, hágase la luz. Es la misma que está haciendo al hombre de nuevo. Gloria al Señor. Hay una interpretación que yo he oído que le dan al versículo 26 de Génesis 1, donde él dice hagamos al hombre. He oído maestros que han dicho, no lo descarto, soy un poco neutral en eso, pero he oído maestros que dicen que cuando él dijo hagamos al hombre, estaba hablando con esta clase de gente que predica hoy, con los pastores, porque hoy el Señor está haciendo al hombre de nuevo, y lo está haciendo por medio de los predicadores de la palabra, por medio de este verbo, de este mensaje predicado. He oído esa interpretación. Si le parece bien, sígalo analizando. Si no le parece bien, déjelo ahí. Pero de todas maneras, es una interpretación que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre. Porque lo que sí es verdad, que cuando Él dijo, hagamos al hombre, no estaba invitando a otros dioses. Eso sí está descartado. Él no te necesita quien le ayude. Él no necesita a otros que le ayuden. Él solo tiene poder para hacer las cosas. Él no necesitaba a otros dioses. Pero algunos entonces interpretando así, que cuando Él dijo, hagamos al hombre, como para Él todo está presente, para Él todo es un eterno presente. Entonces desde aquel momento, Dios estaba viendo este momento, dice esa interpretación. Y cuando Dios llama y dice, hagamos al hombre, dicen esos intérpretes que estaba convocando a los pastores, a los ministros, que hoy predicamos el evangelio. Y que con esta palabra, este verbo, se está fabricando, se está haciendo de nuevo a la humanidad. Amén. La verdad es que yo nací de nuevo. La verdad es que yo ni por allí, ni rastro de lo que yo era. Eso de lo que yo era, eso se quedó lejos, hermano Moisés. Hermano Augusto, eso de lo que yo era, eso, y dígame, preguntémosle al hermano Augusto para que vea, que tiene un repertorio grande ahí. ¿Ah? Dígame al hermano Elvi, que alquilaba la grabadora para tomarse el enrón, ¿no? De esa vida pasada no quedó nada.
Ni huellas, ni rastro. Es que no nos gusta ni acordarnos. Yo no sé cómo hay gente que echan tan frescos los cuentos de lo que hacían. No sé, hay hermanos tan frescos contando lo que ellos hacían. A mí eso me da vergüenza. A mí no me gusta el pasado, hermano. Les voy sincero, a mí no me gusta hablar de eso. Que si tuvo mujeres, que hizo no sé qué, que mató, esa vida pasada yo no quiero ni recordarla, como dice un himno. Hay un himno que dice así, ¿verdad? ¿Cómo es, muchacho? Adiós mundo que... No, ¿será ese? No. Es que hay uno que dice, yo no quiero ni recordar. Yo no quiero recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. El pecado destruyendo mi vivir, por ahí sí es, y mi vida siendo esclava del error. Hoy doy gracias por el día, así es, en que conocí la victoria en Jesús mi Salvador. Hoy que entiendo que Él me ama, que es el dueño de mi alma y que ha hecho tantas cosas para mí, solo quiero darle gracias y cantarle alabanzas, mas no quiero recordar lo que antes fui. ¡Fuera de eso! ¡Fuera! Yo no soy cantante, pero canto con alegría. Pero canto con gozo porque es verdad. Esto contiene un mensaje puro, real. Un mensaje real de lo que es en la vida. Yo no sé de verdad cómo hay hermanos que uno los oye contando las cosas muy felices. A mí no me gusta que me las mencionen. Me da vergüenza. Porque ahora hemos nacido de nuevo para la gloria y la honra de Dios. Y vivimos una vida nueva, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, hermano, Isaías, aquí 43. Vamos a leerlo, búsquenlo allá. Estamos delante de Dios. ¿A ustedes les parece que en un momento como este estamos delante de Dios? ¿Sí o no? Es como si lo estuviéramos viendo a Él. Es como si lo estuviéramos oyendo a Él. Momentos tan lindos, donde el ambiente es propicio, donde se mueve una presencia sublime. Capítulo, el 18, a ver qué dice. Lo voy a leer. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis? Pregunta él. ¿No las conoceréis? Claro que sí. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces yo no estaba errado con lo que estaba diciendo. Gracias por sustentar lo que yo estoy pensando con esta palabra poderosa. Y lo voy a repetir. 18. Vamos a saborearlo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a luz. Y pregunta, ¿y no las conoceréis? O sea, no voy a saber yo, hermana Carmen Yanila, no voy a conocer yo, no voy a saber yo que el Señor trajo cosas nuevas a mi vida. No voy a saber yo que estoy viviendo otra vida nueva. ¿Acaso porque el pastor me lo dice? ¿Acaso porque los oficiales me lo dicen? Eso lo sé yo. Vea, hay gente que en la iglesia me ha dicho, hermano, yo me había entregado y hasta me bauticé, pero yo cuando eso no entendía, hermano. Pero ahora sí. Vea, a mí me ha tocado rebautizar, hermano, que hermano, yo hasta me bauticé sin entender, yo quiero que me bautice otra vez, y yo los he bautizado otra vez. Es que uno sabe, hermano, no las conoceréis. No va a saber uno cuando uno vive una vida nueva. Y hay personas que me han dicho, hermano, yo hice esto y esto, pero yo no entendía. Me bauticé o me entregué porque me gustó. Pero es que esto no es que me gustó. Esto es que cuando Dios lo llama a uno, eso tiene perrenque, ¿me permiten decir así? Me permiten usar ese término que no es muy comedido, pero eso tiene poder. Ese llamado poderoso, eso que hace la palabra en la vida de uno. ¡Eso es poderoso! Uno puede mentir y hacer las cosas mal hechas y engañar al pastor y engañar a la esposa y engañar a los hijos y engañar al vecino, ¿cómo se llama, hombre? Al que trabaja con uno, al socio. Puede engañarlo y el socio puede quedar convencido, pero hay una cosa que uno no puede engañar y es a uno mismo. Su misma conciencia no se la puede engañar. Uno sabe que está haciendo cosas malas, que eso no le agrada a Dios y sabe que eso que dijo es mentira. Y vea, uno mismo no se cree las mentiras.
se las puede creer otro. pero las mentiras no se las puede creer uno mismo. Ahí dentro hay algo que le dice, no, no, así no es. No está bien, eso no está bien. No lo hiciste bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Gloria al Señor. No las conoceréis, es que uno sabe. Uno sabe cuando comienza una vida nueva. Ese es por acción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es cualquier verbo. Esto no se trata de cualquier palabra, de cualquier verbo. Es la palabra o el verbo de Dios. Y ella es enviada por el Señor. Dice que Él envía su palabra a la tierra y ella corre velozmente. Y no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere. Vamos a leer ese pasaje. Isaías 55:10. Aquí hay conmigo hombres y mujeres creyentes. Y si alguno no tiene esa convicción de creyente, la palabra de Dios le puede dar hoy convicción, le puede ayudar a que entienda que es verdad. Gloria al Señor, que es verdad. Dice, nos decía el hermano José Hernández, lo conocieron, ¿verdad? Había un señor en el difícil hacendado, pero él era incrédulo. Él no creía que había Dios. Y llegó allá y el hermano comenzó a predicarle, el hermano José Hernández comenzó a predicarle la palabra. Y el hombre se fue pensando la cosa, pero él era ateo, según él era ateo. Y el hermano le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Váyase a su finca y usted calladito. Una noche de esta se va por allá a un lugar donde nadie lo esté oyendo y dígale a Dios, dígale, Dios, si tú eres verdad que existes, que yo sienta. Así le dijo el pastor al ateo. Y él se fue para su finca. Un hombre campesino, un hombre ordinario por allá. Y una noche de esas se fue solito para el corral de las vacas. Por allá se rejundió en los corrales por allá y se empezó a hablar con Dios y dice, Dios, si es verdad que tú existes como me dijo el pastor, que yo crea, que yo lo sienta. Y se viene una descarga del poder del Espíritu Santo y comienza a llorar él solo y a brincar. Hasta ahí llegó el ateo. Cuando regresó al pueblo llegó a la iglesia a entregarse. Que Dios habla. Hay una palabra, hay una voz. Hay una voz que retumba. Y esa voz es poderosa. Y dice Isaías aquí, vea, 55 días dice, ¿ya lo tienen? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice el 11? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es su palabra. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Esta mañana se está predicando esa palabra. Y la predico con, no sé si será malo decir orgullo, pero quiero decirlo. No sé si se entienda mal. La predico con honor. Cambiémoslo por honor. Gracias, hermano Moisés, gracias. Gracias. Para no usar el término orgullo que algunos lo ven de mal gusto. Pero con honor. No, hermano, y como con un poquito de ínfula. De orgullo. Es que esta palabra es linda, es que esto es glorioso, es que esto es sublime. La palabra que sale de su boca, hermano. Eso no hay quien la aguante. Y esa es la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo, esa es. No, inconfundible, hermano Calderón. Dice Pablo, y esa es la palabra de fe que predicamos. Esa palabra que convierte el alma. Digan gloria a Dios. La palabra ungida convierte el alma. La palabra ungida santifica. ¿Sabe por qué santifica? Porque la palabra es espíritu. Y el espíritu es el que santifica. Esa palabra transforma vidas. Tú puedes salir del culto siendo otro hoy. Dios te puede cambiar en otro.
Su palabra puede transformar tu corazón, tus pensamientos, tus ambiciones, tus intenciones. Las puede cambiar Dios hoy, porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Tú eres testigo o te lo dijo el pastor? Una de las dos. Porque esta palabra es palabra de Dios. Ella es enviada por el Señor. Aleluya. Y convierte el alma, santifica, transforma vida. ¿Por qué las transforma? Porque es una palabra tan poderosa que penetra hasta partir el alma y escudriña lo más recóndito del corazón. Las cosas que una persona tiene escondidas, que no se las ha dicho a la esposa, ni a la mamá, ni al papá. Aquellas cosas, todo el mundo tiene cosas que no se las dice a nadie, ¿sí o no? Yo no sé si me hierro en decir que todo el mundo. Por muy franco, por muy amplio que sea la persona, siempre se reserva. Tiene derecho, ¿verdad, Manuel? Cada uno tiene derecho. Y esas cosas ocultas están en los recónditos, están en el rinconcito más lejano de la conciencia. ¿Puedo decir así? Están por allá escondidas, en el rinconcito de por allá del alma, que nadie la sabe. Pero oiga bien lo que dice el Señor, o lo que dice en mi bosquejo. Oiga bien, dice, ¿por qué es que convierte el alma? Porque este penetra hasta el alma y escudriña lo más recóndito del corazón. Tu secreto más guardado, más privado. La palabra de Dios se mete como espada de dos filos y te lo saca. Y mucha gente dice, pero ¿quién le dijo eso al pastor? O a veces se ponen bravos, fue Julano, tú le dijiste algo. Pero no, es que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra. Amén, 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 gloria a Dios. A muchos les fastidia que se predique santidad. Eso no me lo vayan a decir que no. Porque cuando uno enseña estos temas a la gente, como que les gustaría a la gente le gustaría que uno trajera un conferencista que tenga un léxico extraordinario, que tenga unos testimonios extraordinarios. Eso le gusta a la gente. Pero les fastidia que se predique santidad. Pero quiero decirles una cosa. Esa predicación de la palabra es la que le da salud a la iglesia. Yo diría que la enseñanza de la palabra mata los parásitos espirituales que no la dejan crecer. Amén, amén. ¿Sabe qué hacen los parásitos? Le chupan la sangre a los cuerpos. Y hay parásitos espirituales que a veces mantienen al creyente un poco ahí como anémico, raquítico, no lo dejan crecer. Pero de pronto llega un saulazo de la palabra de Dios y le mata todas esas plagas. Y uno ve que el hermanito se espercude, que la hermanita se alegra y uno lo ve, oiga, ¿ah? Ese cambio, ese cambiazo. ¿Y a qué se debe? La palabra de Dios. Purga, dicen aquí, purga. Aleluya, demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Hay gente que no le gusta que se hable de santidad, que se ataque el pecado, que se hable contra el pecado. Pero si nosotros atacamos el pecado, cambian los pecadores. Si hablamos de santidad, se ve el cambio en la iglesia, se ve la salud, porque la enseñanza de la palabra, ella trae salud, es saludable. No le gusta que se predique en santidad, pero la iglesia que aprende a oír la enseñanza de la palabra de Dios con reverencia, es una iglesia saludable, que termina un año y comienza el otro año con la misma gana o con más. Y ninguna de las fiestas mundanas de Navidad ni navideñas le harán daño. Antes se burla de ellas. Porque la gente con sus pecados y sus vicios y cosas quieren como burlarse de uno. Evangélico esto. Pero ahora no, ahora uno se burla de ellos, de verlos como unos tontos atrás de la cerveza, borrachos, vueltos una porquería. Y nosotros tenemos más con qué burlarnos de ellos que ellos que burlarse de nosotros. Tenga la seguridad. No hay fiesta de diciembre, no hay Navidad, no hay cumpleaños, no hay 24 que nos vaya a desestabilizar, porque nosotros tenemos algo más grande, más fuerte, más poderoso. Aleluya, en nosotros ha pasado algo que solamente nosotros lo sabemos. En lo profundo de nuestra alma conocemos el cambio que ha operado la palabra bendita de Dios. Y por eso amamos su palabra. Y qué bueno aprender a escucharla,
aprender a oírla. Cuando se está enseñando, uno debiera estarse quietecito, no andar caminando, ni saliendo, ni entrando. Debiera estarse ubicado y no debiera de oír al uno ni al otro, ni ponerle cuidado al que está hablando al lado, al que está interrumpiendo, y a agarrar el niño que sale a brincar afuera o adentro, o a distraer la gente. Qué bueno agarrarlo, porque todo eso hace el enemigo, a estorbar la predicación. Porque en ese momento el enemigo buscará la forma de distraer al oyente, porque él sabe que la palabra predicada es algo poderoso que penetra. ¿Y cuánto quisiera evitar el diablo? ¿Cuánto quisiera él impedirle? ¿Cuánto quisiera impedirle? Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Todo eso sale en el nombre del Señor, y su palabra tiene prioridad en nuestra vida. Y algo que nos gusta es oírlo a Él. Amén. Amén. Así como María se tiró a los pies a oír la palabra del Señor, nosotros también. Yo le aconsejo, si donde usted está sentado alguien le está molestando para oír, sálgase ahí. No se ponga a pelear con el hermanito. Ustedes vienen a hacer bulla aquí y empiezan a regañar a los compañeros y se vuelve un lío. Calladito, no ponga queja, quítese de ahí. Si no hay más puestos, tírese aquí en las escalas de la plataforma. Si no hay más, tírese aquí en el suelo. ¿No dice la Biblia, acerca tu pie más para oír? Amén. Yo le aconsejo a los que oyen, a los que tienen oídos para oír, vamos a oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el eje central de esta máquina. Es el eje central de este sistema. Amén. Ese es el eje central, ese es el cigüeñal. Alrededor de ella circula todo. Los cantos, los ayunos, la oración, la vigilia, el diezmo, la ofrenda. ¿Qué más digo? Todo eso gira alrededor de un eje central. ¿Y ese eje cuál es? El verbo, la palabra. Amén. Amén. Ese eje es el verbo, es la palabra de Dios. Vamos a oírla con alegría y vamos a comerla con agrado, porque ella es la causante de todo lo que hay aquí esta mañana.